titulares. Falta de inversión habría generado apagón nacional. Presidente de Costa Rica ratificó acuerdo de asociación comercial con Ecuador. Extranjero con 5 sentencias condenatorias fue capturado en Guayas. Detenido por movilizar marihuana en un bus en Napo. Fuertes lluvias en parte de la sierra y la Amazonía continuarán. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos los televidentes en el país. Gracias por estar en sintonía de Noticias Oromar. Y hoy en el transcurso del noticiario tendremos la participación y presencia del alcalde del Cantón Durán, Luis Chonillo. El Cantón Durán está considerado como uno de los cantones más peligrosos de todo el mundo. ¿Qué está pasando allá? Conversaremos precisamente sobre algunos aspectos alrededor de la inseguridad y los altos índices de violencia que están afectando a este cantón y también al país, indiscutiblemente. Pero aquí iniciamos con la siguiente información, mucha atención. Y es que el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, asegura que el apagón nacional registrado la tarde de este 19 de junio se pudo haber evitado. En primer lugar, tenemos que entender que este es un evento raro. Es un evento que muestra lo frágil que es nuestro sistema y más bien refleja la crisis energética que estamos viviendo. Sorpresivo apagón y a escala nacional. Sí, esa es una de las tantas crisis que aún no se ha podido solucionar. Todo se registró la tarde de este 19 de junio de 2024, cuando hubo cortes de energía masivos, que según el Ministerio de Energía y Minas, fueron ocasionados por una falla en la línea de transmisión. Pero, ¿pudo ser evitado? Lo que se tuvo que haber planificado desde el 2004 y en cierta medida se ejecutó, pero que ha habido falta de inversión no solo en mantenimiento, sino en nueva contratación de líneas de transmisión y de sistemas de protección. No nos equivoquemos, esto no es un problema de 6 meses, esto es un problema de años, de décadas. ¿Ya? No es algo que nosotros en 6 meses pudimos haber solucionado. Y de paso, ahorita tenemos un proceso que se está sacando para uno de estos sistemas. El problema es que en un año no puedes corregir lo que no se ha hecho en muchos años. Además, el titular de Energía encargado informó que se ha convocado a un comité de crisis. Una de las resoluciones del comité de crisis es convocar a lo que se conoce como el comité de análisis de fallas. Ese comité de análisis de fallas lo lidera el SENACE, pero va a haber técnicos involucrados tanto de SELEC como del Ministerio de Energía y Minas, y esa es la respuesta que quizás técnica a su problema. La respuesta ya administrativa es que tenemos que seguir todos los protocolos y todos los planes para saber cuánta es la inversión que se necesita en proteger. En abril, coyunturalmente, estábamos hablando de falta de generación y estamos haciendo inversiones de emergencia en generación. Pero siempre lo dijimos, la crisis energética tiene varias aristas y una de las aristas es la que nos ocurrió en abril. Hoy nos está ocurriendo un problema en transmisión en donde también hace falta mucha inversión. Ya personal técnico de SELEC, así como personal de las Fuerzas Armadas, han ido a la línea de transmisión de Milagros Soray a investigar qué pudo haber ocurrido y ver evidencias físicas de los daños. Servicios como los de movilidad, telefonía celular, educativos y de salud fueron los más afectados. Es importante tener en cuenta que el operador de energía SENACE ya advertía en su informe más reciente que había riesgo de cortes programados de luz entre lo que resta de este 2024 y febrero de 2025. En nuestras visitas que hemos hecho a múltiples plantas generadoras, hemos estado atacando desde luego el problema de generación eléctrica que tenemos por los fuertes cortes que hubo en el mes de abril y la falta de generación en el sistema en general. Y, dicho sea de paso, también tenemos problemas en la distribución de energía. O sea, la crisis, como digo, es de varias aristas. Además, hay antecedentes, pues hace casi una década hubo en Ecuador un colapso en el sistema eléctrico cuando iniciaron las pruebas de operación en Coca-Cola Sinclair. Belén Mendoza, Noticias Oromar. ¿Justificaciones o excusas? Veamos.
Y es que el metro de Quito, el tranvía de Cuenca y otros sistemas de transporte se paralizaron por el corte de luz masivo. Revisamos las incidencias. Los sistemas de transporte público de Quito, Guayaquil y Cuenca tuvieron afectaciones debido al repentino corte de luz ocurrido la tarde de este miércoles 19 de junio. En el caso de la capital de los ecuatorianos, la empresa pública metropolitana del Metro de Quito anunció la paralización de este servicio alrededor de las 15:30, cuando se registró el apagón. En su cuenta de la red social X, el alcalde capitalino Pavel Muñoz confirmó la situación. El burgomaestre sostuvo que todos los servicios municipales que utilizan luz eléctrica estaban suspendidos. Muñoz escribió: he dispuesto la activación de todos los equipos de reacción del municipio de Quito para que se sumen a facilitar la movilidad, prevenir accidentes en las principales intersecciones y cuidar los espacios públicos. A través de redes sociales, el tranvía de Cuenca indicó que suspendía su operación comercial ante la falta de electricidad. La empresa pública de movilidad de Cuenca informó que había desplegado agentes para controlar el tránsito. Sin embargo, cerca de las 17 horas, anunció que retomaba su operación. En Guayaquil, por su parte, hubo complicaciones en las operaciones del servicio de Metrovía, debido a que sus compuertas eléctricas funcionan con energía. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. Y ahora cambiamos de ámbito para contarles que en la provincia de Esmeraldas fue capturado un adolescente que está implicado en un triple crimen. Son agentes de la policía, a través de la Dirección de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestro de INASET, que ejecutan operaciones para dar con la ubicación y captura de un adolescente. Presunto autor del triple asesinato ocurrido la noche del 16 de junio en el sector sur de Esmeraldas. Las circunstancias de la acción violenta se habría dado en el barrio San Rafael, en donde sujetos a bordo de un automóvil disparan contra varias personas que se encontraban en los exteriores de un domicilio, causando heridas a varios ciudadanos, que luego de la valoración médica se comprobó la muerte de 3 personas. Las intervenciones se realizaron tras labores investigativas. Para eso, los agentes se desplegaron hasta varias viviendas. En domicilios ubicados en barrio Valle Hermoso y Vuelta Larga, en el sector sur de Esmeraldas, en donde pernoctaban los sospechosos del triple asesinato, logrando la aprehensión de uno de ellos. El adolescente aprendido Janior O, de 17 años de edad, alias Mototo, fue puesto a órdenes ya de las autoridades competentes. La Policía Nacional del Ecuador continúa con su firme labor de trabajar por la seguridad ciudadana, proteger los derechos de la integridad de las personas y mantener el orden, con el objetivo que estos hechos violentos no queden en la impunidad. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional hizo un balance sobre las operaciones contra el crimen organizado. En este sentido, según el gobierno, en tan solo 5 meses los grupos terroristas han perdido más de 1.136 millones de dólares. Recordemos que en el país, en enero pasado, se declaró un conflicto armado interno. Estragos invernales. Y mucha atención porque Petroecuador activó un plan de contingencia debido a las fuertes lluvias en Napo y otras provincias. Entre las medidas está el almacenamiento de crudo y el apagado de pozos. Luego que las operaciones del oleoducto de crudos pesados OCP fueran suspendidas debido a los riesgos que corren las tuberías por las fuertes lluvias que azotan a varias provincias, entre ellas el Napo, Petroecuador activó un plan de contingencia. Según detalló la estatal en un comunicado, entre las medidas se procedió a llenar los tanques de almacenamiento de crudo en diversos puntos para posteriormente iniciar con el apagado de los pozos petroleros de donde se extrae el crudo Napo que no podrá ser transportado. La tubería del OCP afectada se encuentra entre la zona del río Malo y el río Márquer, que son afluentes del río Coca. En ese punto, unos 140 metros del ducto, que es subterráneo, quedaron expuestos al aire. Por su parte, en el sistema de oleoductos transecuatorianos SOTE, las operaciones y el bombeo se mantienen con normalidad.
Cabe señalar que OCP es operado por la empresa privada, mientras que SOTE es administrado por Petroecuador. Adicionalmente, la estatal dio a conocer que registra una baja de producción petrolera de unos 37.000 barriles diarios provenientes de los bloques 43 ITT y 16 y 67 Tibacuno, ubicados en la provincia de Orellana. Tania Loor, Noticias Oromar. Y continúan las labores de limpieza en la localidad de Río Verde, en Tungurahua. Según las autoridades, el alud que cayó sobre esta zona tiene una longitud de 600 metros y una profundidad estimada de 20 metros. Deslizamientos de tierra, inundaciones y aluviones son los principales eventos adversos que se han registrado por las lluvias en diferentes zonas del país. Según la última actualización de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el balance es el siguiente. Hasta la fecha se tienen a 17 personas fallecidas, 29 personas heridas, 5 personas desaparecidas y 1.395 personas afectadas. La mayor parte de fallecidos se registró tras el alud que cayó en la entrada a Río Verde, una localidad cercana a Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua. Aquí se registraron 13 fallecidos. En la zona cero, la tierra que cayó por la lluvia tiene una longitud de 600 metros y hasta 20 metros de profundidad. Para localizar a los desaparecidos, el Grupo de Localización y Rescate de la Policía Nacional utiliza varios mecanismos, entre ellos canes adiestrados. Sí, obviamente por el proceso que lleva de una persona fallecida, el proceso de putrefacción, hay olores específicos que aprende a asociar el can. Draco es el can que se encuentra en la zona de Río Verde. En este sector, el tipo de material que cayó sobre la localidad tiene características que impiden a este can oler largas distancias. Bueno, depende del terreno. Cuando es alguna superficie rocosa es un poquito más profundo porque obviamente hay escape del olor, ¿no? En este caso, con agua y todo lo demás, no es muy profundo, la verdad, es alrededor de 1 metro, 1,5 metros, por ahí que puede percibir. El agua obviamente evita la salida de los olores y la superficie muy fangosa tiene demasiado líquido, entonces eso dificulta un poquito, por eso estamos esperando que limpien el área y está despejada y ahí pasa el recorrido del perrito. Entonces el trabajo es conjunto entre la maquinaria pesada, los miembros de las diferentes instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas y Draco, permitieron la localización de varios cuerpos en esta zona. Draco nos colaboró y se identificó cuatro lugares donde específicamente se encontró a las personas fallecidas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI prevé un incremento de la intensidad y distribución de las precipitaciones, con mayor énfasis en la región amazónica. Los eventos más intensos se presentarán con tormentas y ráfagas de viento entre este 19 y 22 de junio. Y mucha atención porque en Bolívar, Manabí, se suscribió un convenio para el financiamiento de proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad para 3 cantones de esta provincia. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció desde el Cantón Bolívar la entrega de $10,3 millones para proyectos prioritarios para la provincia de Manabí. Para trabajos que benefician a 130.000 habitantes. Esos fondos se destinarán a la rehabilitación de vías en Puerto Viejo, a la dotación de agua potable en Bolívar y a la repotenciación de alcantarillado en Olmedo. De esos fondos, Calceta, cabecera cantonal de Bolívar, obtendrá $6,2 millones. El Cantón Olmedo accederá a 2,9 millones. La Alcaldía de Puerto Viejo recibirá un préstamo por 1,2 millones. Y estamos haciendo oídos sordos a todos aquellos que decían que Manabí no podía cambiar y que Manabí ya estaba tomado por algún otro grupo político. Me rehúso a pensar que Manabí no puede cambiar. La alcaldesa de Bolívar se refirió a la construcción de la planta potabilizadora en el cantón, la cual está valorada en $6,5 millones. Y hoy, después de 110 años, iniciamos la construcción de nuestra propia planta potabilizadora de agua potable, que beneficiará de manera directa a más de 30.000 hermanos bolivarenses. Muñoz también destacó que cuentan con el apoyo del gobierno para la construcción del mercado municipal que se destruyó en 2016 durante el terremoto. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y en temas de economía, el ministro de Finanzas descartó que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional sea para financiar sueldos e intereses de deuda. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega,
aclaró a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional FMI no financiará ni sueldos ni salarios de los empleados del sector público, tampoco gastos de bienes y servicios ni pagos de intereses de deuda. Lo que sí financiará, agregó, son programas y proyectos de inversión, programas de preservación del capital, proyectos de seguridad y proyectos que estén dentro del presupuesto general del Estado. El endeudamiento público financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión. Exclusivamente programas y proyectos de inversión. Hago énfasis. En ese contexto, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, criticó que el gobierno, por llegar a un acuerdo con el FMI, elimine el subsidio de los combustibles, afectando a las mayorías. Estamos, por supuesto, que en contra de la eliminación del subsidio, no solo en unas condiciones económicas como las actuales, sino más aún cuando esa afectación sí golpea los bolsillos de quienes están sobreviviendo al día. Nosotros que tenemos el salario estable o lo que fuere, no podemos, decir o sentir una afectación real. Pero el agricultor que traslade en una camioneta, que no consume diésel, o que llegan en un carro como tenga, los prestadores de servicios de aplicaciones móviles, como Uber y todos los temas que están por fuera del taxismo, los delivery, y aquellas personas que incluso sin empleo han encontrado la forma de repartos y de entregas y demás como una alternativa de trabajo y de ingresos para sus familias. Los productores que llegan a los mercados, los que están por fuera de las capitales, es decir, hay un golpe real. Garzón, haciendo un paréntesis, rechazó que el secretario de Estado haya asegurado en la mesa legislativa que el régimen está al día con los GAT y proveedores del Estado. No están al día. Yo puedo dar fe porque estuve con el alcalde de Rumiñahui hace unos días y además he hecho pedido de información para que el ministro me responda por qué la demora de las asignaciones del año pasado. Pero además, si bien hay un plan de pagos, este llega con demora. Cabe informar que el FMI y el gobierno de Daniel Noboa llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo programa de crédito el pasado 25 de abril por $4.000 millones. Por este crédito, Ecuador pagará un interés de alrededor del 8% en un plazo de 10 años. Precisamente uno de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional es la eliminación a las gasolinas Extra y Ecopaís, medida que se prevé implementar a finales de este mismo mes. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y luego del anuncio del gobierno sobre el retiro del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje desde finales de junio de 2024, la CONAIE todavía no define si llamarán o no a movilizaciones. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, señaló que están conversando para determinar si convocan o no a una movilización frente al anuncio gubernamental de eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís desde finales de junio. Acuérdense, nuevamente dirán, Issa sigue diciendo, acuérdense, en el momento que eliminen, eso no va a entrar al Estado. ¿Saben en dónde va a quedar? En las ganancias de las empresas. No quedará $1 para el pueblo ecuatoriano, no quedará $1 para el Estado ecuatoriano. Ellos lo que quieren es que las empresas públicas no tengan incidencia. ¿Para qué? Para liberar para el mercado y en el mercado controlen las empresas privadas. Eso es lo que están jugando. Issa, quien es precandidato presidencial de Pachacutic, señaló que no permitirá que la derecha siga destruyendo al país. Seguramente tras de esta decisión, ¿cuántos empresarios, cuántos grupos económicos que les gusta vivir de la crisis estarán atrás para definir finalmente, ¿no es cierto?, los negocios en las importaciones? En medio de su intervención, hizo un llamado a la unidad de la centroizquierda para las próximas elecciones. La idea sería estructurar un plan para fortalecer el sector público, combatir las privatizaciones y fortalecer el sistema educativo. Que quede absolutamente claro, no se tolerará ninguna actitud de rabo de paja. Por lo tanto, se tiene que cualificar en términos políticos. Movimientos o partidos que hayan tenido alguna situación de corrupción, no es que va a ser parte de este. No es que va a ser parte de someter este proceso de discusión. Se tendrá que aperturar. Y si en cada movimiento y cada partido hacen su control interno, lo harán. Pero acá en la discusión tiene que ser sobre el programa de gobierno. No podemos seguir en este momento en el interés de la derecha radicalizada en este país. El líder de la CONAIE finalmente aseguró que dentro de los movimientos de izquierda están la Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Reto, el precandidato Pedro Granja del Partido Socialista, así como el precandidato Jorge Escala, entre otros.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Vamos a nuestra primera corta pausa publicitaria. Ya estaremos conversando con el alcalde del Cantón Durán, Luis Chonillo, precisamente sobre la inseguridad que tiene atemorizado a este cantón, considerado una de las ciudades más peligrosas del planeta. Regresamos de inmediato. Amigos televidentes, ya se encuentra con nosotros en los estudios de Oromar Televisión el alcalde del Cantón Durán, Luis Chonillo, a quien saludamos. Muchísimas gracias por atender esta entrevista, esta conversación con Noticias Oromar y por estar justamente aquí en Manta, en los estudios de este canal. Alcalde, el país está secuestrado por las mafias delincuenciales. Unas regiones son más riesgosas que otras. Pero ¿por qué el Cantón Durán se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del planeta? Querido Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días a usted, buenos días a toda la audiencia, porque no solamente a Manabí llega la señal de Oromar, sino a nivel nacional. Y bueno, hay una realidad, ¿no? Una realidad de la inseguridad que predomina a la región costera. Y ese es un patrón ya establecido, ¿no? Básicamente, justamente de todo el crimen organizado por la ruta de la droga. Y esto ha afectado a distintas ciudades. No solamente hablamos de Guayaquil, Durán y Manta, tenemos ciudades incluso como Quevedo, Babahoyo, Machala, Esmeraldas y otras ciudades que tenemos dentro de toda la provincia de las costas, ¿no? Y lo que es preocupante, mi estimado Pedro, es que el patrón que tenemos es de crecimiento de número de muertes violentas. ¿Por qué digo esto y por qué me preocupa tanto? Yo hace unos días, y no de una forma antojadiza, decía: Durán, señores, es la ciudad más peligrosa del mundo. Porque hay un indicador de una tasa que se calcula a nivel mundial del número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes el año pasado, y creo que ha crecido, ¿no, verdad? Efectivamente. Y esto de aquí se lo ve con los números que refleja la Policía Nacional. De enero, porque siempre hay que calcularlo fecha a fecha, ¿no? De enero a mayo, en este caso ya a junio del 2023, enero a junio del 2024, Durán, en este caso, ha tenido un incremento de casi el 350%. Wow. Es decir, de 49 muertes violentas ya sobrepasamos los 220 muertes violentas solo en la ciudad de Durán. ¿Y por qué es importante este indicador? Porque tenemos ciudades, yo estaba revisando justamente la tasa, ciudades por ejemplo como Chone, Rocafuerte, Pichincha. Por ejemplo, por poner el caso de Chone, Chone de 2 muertes violentas pasó a 10 muertes violentas. Si uno eso lo quiere revisar contra los números que maneja Guayaquil, que maneja Durán, uno puede decir, es menos, pero claro, pero tienes un crecimiento del 400%. Y es que el país definitivamente se ha convertido en un país sumamente violento. El Ecuador está en esas condiciones, en ese estatus. Pero parecería ser que los dardos un poco están dirigidos hacia el municipio. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué las mafias delincuenciales quieren hacerle daño? Y están atentando inclusive hasta con su vida y han asesinado a funcionarios y autoridades de este cantón. Yo le digo porque no hay poder criminal que prospere sin el poder político. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce? Básicamente, en que quieren en muchas ocasiones... Puntualmente para el Cantón Durán, ¿no? En general, esta es una realidad. Cuando yo hablo, mi querido Pedro, y a la audiencia, no hablo solo de Durán. ¿Por qué? Porque Durán es la punta del iceberg. Claro. Porque Durán es el reflejo de lo que pasa en los 221 cantones. Pero lo que yo le decía, muchas veces hay distintos tipos de intereses. Claro. Por ejemplo, para hacer un parangón, ¿no? En los centros de salud del país ya se evidenció que detrás de las compras públicas están las mafias delincuenciales. ¿Qué hay detrás entonces del municipio de Durán que quieran asesinar a su alcalde y que hayan
eliminado a funcionarios y que existan amenazas permanentes y atentados permanentes contra este municipio, además de la violencia que se genera en todo el Cantón Durán. Decirle exactamente un tema en específico es complicado. ¿Por qué? Porque le voy a decir, yo lo que he llegado a analizar en este año que llevo de administración es que existe un patrón de comportamiento. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? Mire, hace 2 semanas yo estaba dando una rueda de prensa. ¿Cuál es la deuda histórica de Durán? La falta de agua potable. Yo llego y digo, desde la administración, a pesar de todas las adversidades, vamos a priorizar el agua, que es la infraestructura, en la obra pública que tenemos que trabajar como municipio. Contratamos nosotros un estudio para ver un nuevo punto de captación, la instalación de una planta, eso nos tomará 5 meses, la construcción de la planta 2 años. Esa ya sería la solución definitiva. Pero en esta rueda de prensa que yo hacía con los medios de comunicación, me preguntaban justamente lo mismo. Les decía, y les voy a contestar lo mismo, le contestaba lo mismo que le estoy contestando a usted. Miren, existe un patrón de comportamiento. Cada vez que nosotros nos metemos a revisar algún proceso contractual, por eso fue lo desde el primer día, cada vez que vamos a dar una buena noticia que afecte o interese, afecte cualquier interés, ya sea político, económico, siempre se activan las alertas. ¿Y por qué la construcción de una obra hidrosanitaria que ayuda a la ciudad afecta algún poder o algún... Bueno, eso habría que analizarlo, pero ¿por qué le digo esto? Porque 4 días más tarde, o 5 días más tarde, a la empresa de mi familia, el domingo, nos instalaron y nos pusieron una bomba, con un panfleto. Y ese panfleto, ¿cómo arrancaba el mensaje? Fuera Chonillo. Entonces, ¿cuál es el interés? No quieren que esté el alcalde que está trabajando, que está, a pesar de no tener las asignaciones al día, que a pesar de que está en estas circunstancias de inseguridad, está trabajando, está buscando una solución definitiva y no les interesa. Entonces, no es coincidencia que pongan un panfleto fuera Chonillo después de que anuncias que vas a empezar ya con todo el proceso de una obra tan importante. Y si los índices de violencias giran alrededor de su presencia como alcalde en el Cantón Durán, ¿usted ha pensado en algún momento hacerse un costado para el bienestar, la tranquilidad de los conciudadanos del cantón al que usted representa, o cree que se mantendría la violencia aún cuando usted decida desistir de la alcaldía? Si es que lo ha pensado en algún momento, obviamente. A ver, Pedro, esto más allá de la parte de la administración es una realidad que vive la ciudad y que vive el país. Pero no es en contra de Chonillo puntualmente. No, sí. A ver, la realidad de la inseguridad es nacional. La realidad de la inseguridad y el nivel de riesgo que tiene Chonillo obviamente viene vinculado a la administración como tal. De hecho, no solo Chonillo. Mi querido Pedro, yo sufrí el atentado el 15 de mayo. El 15 de junio, a pesar de toda la situación en la que me ha tocado vivir, tuve que hacer un diagnóstico, porque para buscar una solución haces un diagnóstico. Y le exponía a la ciudadanía la situación administrativa y financiera en la que yo recibía ese municipio. Y yo me acuerdo que les decía también ahí a los periodistas, señores, cuidado, el 100% de nuestros directores están amenazados. Y el año pasado tuvimos el asesinato de fiscales que seguían causas grandes, importantes dentro de la ciudad. Tuvimos el asesinato de un director, tuvimos el asesinato de un concejal. ¿Cómo se puede trabajar así, alcalde? Yo lo que le digo, ¿cómo se puede? Yo soy un hombre de propósitos, mi querido Pedro, hombre de propósitos, y estoy aquí porque estoy convencido que puedo y que tengo un equipo que podemos buscar solución. Pero ¿sabe qué? Cuando su vida corre riesgo y corre el riesgo también de sus funcionarios, de gente que está en el entorno suyo. Tenemos que cuidarnos y yo, sí, le voy a ser muy franco y a la ciudadanía, a mí me toca vencer el miedo, me toca irme superando todos los días y no solo yo. Pero no creo que duerma tranquilo, alcalde. No lo voy a mentir, no duermo tranquilo. Pero esto de aquí, mi querido Pedro, es una realidad nacional. Porque ¿sabe qué? A ver, ojo con esto, porque la inseguridad no se la trata solo con la fuerza, con el poder de la fuerza pública. También se la trabaja con la mano abierta. ¿A qué me refiero con la mano abierta? Tenemos que recuperar el espacio público, tenemos que recuperar el tejido social, tenemos que recuperar a la familia.
Nosotros, yo me acuerdo que en campaña yo decía, voy a tocar todas las puertas que sean necesarias. Hoy me ha tocado vivir la inseguridad y tengo que tocar las puertas que sean necesarias para el agua y para todas las infraestructuras. Hemos hecho un trabajo con la ONU, que es un plan de convivencia pacífica y gobernabilidad. ¿Por qué le cuento esto? Pedro, la violencia criminal está correlacionada con la violencia de género, con la violencia infantil, está correlacionada con la deserción escolar que tenemos. Durán tiene más de 14.000, y no lo digo yo, lo dicen los mismos indicadores del Ministerio de Educación, más de 14.000, casi 15.000 alumnos. ¿Y sabe qué? A mí me preocupa el presente, pero me aterra el futuro. Claro. Ese descuido ¿Por qué? Porque estos chicos que no están teniendo la preparación y la formación, el día de mañana, ¿qué podemos esperar como sociedad? Entonces tenemos que trabajar, cuando se habla del tejido social, tenemos que trabajar en nuestros jóvenes. En una integralidad. Ya. Alcalde, pero ¿usted cree que Durán está secuestrado por las mafias delincuenciales como gran parte de ciudades y de la región del país? ¿Cree que se pueda liberar? Porque no se ve una acción que permita decir, ¿sabes qué? Están bajando o están combatiendo la delincuencia y la inseguridad en este cantón. Sí se ¿Cree puede. que existe esa política? Sí se puede, pero ¿qué sí se se debe puede, hacer? ¿O qué sí no se- se está haciendo? Sí se pueden, y hay casos como en Colombia, el mismo que está batallando y tratando de superar México, en España, que existió la ETA. Ahora, y yo siempre decía... Pero ya costó sangre y dolor. Sí, lo que sí, estamos sí, sí, viviendo ya, ahora y pero es que- experimentando ahora, pero hoy en lamentablemente. día tenemos que, para eso, y eso Para quería evitar más llegar. sangre y dolor. A eso quería llegar. Nosotros, toda decisión en materia de seguridad tiene que ser técnica, estratégica y sostenible. ¿Y la hay? por qué ¿Existe? por eso le quiero llegar. Hoy hay un modelo que se está implementando en Manta, de traer todas las fuerzas a Manta. Que bueno, pero eso tiene que ser sostenible porque la delincuencia es dinámica. Y también porque, como es dinámica, se va para Chones, se va para San Vicente. Y la delincuencia se reinventa. va Pero para ¿usted cree que Puerto con la Viejo? presencia, por ejemplo, del Ahora- bloque de seguridad en Manta, como han dicho los mismos representantes o las autoridades de la fuerza pública, los criminales o quienes forman parte de esas organizaciones delincuenciales se desplazan a otros sectores? Sí. Es decir, que no se está atacando de raíz el problema. Pero es que no son efectos golpe martillo. Porque tú lo que tienes que primero combatir en la integralidad. Vuelvo a lo de la mano fuerte, la mano cerrada con la mano extendida. Pero esto también tiene que ser priorizado. Primero que las asignaciones a los GATS tienen que llegar a tiempo. ¿Para qué? Para poder llevar la obra pública, para mejorar las condiciones, para que no sea el caldo de cultivo de la generación de la violencia. Ahora, yo le digo, sí se puede. Primero, como dice este refrán, que ninguna tormenta dura para siempre. Acuérdense que nosotros pasamos un COVID, que fue una pandemia mundial. Yo me acuerdo que los chicos, cuando conversaba y tenía la oportunidad, les digo, vamos a hacer una generación que vamos a recordar que vencimos una pandemia mundial. Hoy, yo quiero decir, ojalá, y seguro así será, seremos una generación que luego, en la historia, recordemos esto como un trago amargo y diremos lo hemos superado, pero para eso tenemos que actuar con inteligencia y tenemos que actuar unidos. Por eso yo siempre hago llamado a la unidad, a trabajar, ya sea esto, públicos, privados, gobierno central, gobiernos Este es un problema de locales. todos y todos tenemos que unirnos para enfrentarlo. Usted ha hecho un llamado enérgico al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para que intensifiquen las acciones en contra de las mafias criminales que están afectando importantemente al Cantón Durán. ¿Ha tenido respuesta? ¿Cree que les están brindando el apoyo o ha habido indiferencia de parte del Gobierno Nacional? No he tenido ¿Qué cree que respuesta lo que por está pasando? parte del viceministro. Mi pronunciamiento, que es el llamado a la unidad justamente, pero es por el estado de excepción. Mire, si bien es cierto, bueno, que se tenga el estado de excepción porque termina siendo una herramienta, pero ya nos ha demostrado el tiempo, porque no sería el primer estado de excepción ni el segundo. Ya son innumerables los estados de excepción. Y muy pocos han sido los resultados. Y muy pocos han sido, por eso les digo, tiene que ser sostenible. Y por eso también decía, si ya existió una consulta, en la consulta hubo un pronunciamiento muy claro por parte de la ciudadanía. En las 9 preguntas era sí a qué, a la seguridad. Todo el apoyo a la seguridad. Entonces hagamos efectiva, no esperemos. Si la Corte Constitucional dice, bueno, ya no es efectivo, ya no procede este nuevo estado de excepción,
igual se puede articular. Los operativos de control de armas, municiones y explosivos que se deben de hacer en conjunto, no solo las Fuerzas Armadas, sino en conjunto con la policía y con las autoridades de tránsito, tienen que estar desplegadas y no tienen que ser estacionarias, tienen que ser dinámicas. Por otro lado, hay que trabajar en integralidad. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos darle resultados a la... Bueno, si no le ha prestado o no le ha parado balón el gobierno nacional para reforzar la seguridad en el Cantón Durán, le prestará atención a la propuesta de apoyo que le está brindando Jan Topi para instrumentar de manera privada, pareciera ser, ¿no? Yo he dicho... Un plan de seguridad. Yo aplaudo, saludo... No es un tema político, por si acaso. Todo entusiasmo que exista, sea del privado como del público. Pero, yo soy el alcalde y como alcalde tengo que velar siempre que venga en el marco de la ley. Ahora, porque también no solamente del privado he tenido yo las intenciones de apoyo, la prefecta del Guayas, como otros alcaldes, incluso de las provincias de Manabí, que también han extendido y han dicho, como alcalde nos sumamos porque también el día de mañana también queremos que Durán también se sume a esta causa y entendemos eso. Hoy la causa de Durán es la causa del Ecuador, como también la causa de Manta es la causa del Ecuador. Así es como tenemos que pensar todos. Perfecto. Entonces, yo no le puedo cerrar las intenciones que puedan tener, pero sí tengo que trabajar y direccionar en que esas intenciones tienen que siempre venir encasilladas en el marco de la ley. Alcalde, le pregunto ya por última vez y nuevamente, ¿no ha pensado en esa posibilidad de dejar la alcaldía por su seguridad, la de su familia y la de la seguridad de los habitantes del Cantón Durán? Contestarle a esa, no lo he pensado como tal porque, a ver, es como el miedo. A mí me toca el miedo, le voy a ser muy franco, irlo venciendo día con día. Porque es de humanos tener miedo y peor en las circunstancias en las que estamos. O sea, hasta ahora no lo haría. Hasta hoy no lo haría. No lo haría porque hay una causa, porque quiero dejar a la ciudad encaminada. La ciudad estuvo por muchos años, estuvo abandonada. Y lo que estamos haciendo hoy en día es recuperándola. Por ejemplo, financieramente, yo le puedo decir que ya tenemos un municipio, a pesar de no tener las asignaciones a tiempo, un municipio que financieramente está mucho más saludable. Administrativamente está mucho más organizado. Que nos faltan y que te necesitamos, porque también hay que ser autocríticos, que nos faltan todavía más obras, pero tenemos que también presionar también al gobierno. Que nos si no hay seguridad no se pueden desarrollar las obras. Mi querido alcalde Luis Chonillo, muchísimas gracias. De verdad que... Muchas gracias. Reconozco esa valentía de mantenerse de pie ante una ciudad terriblemente peligrosa como están varias regiones del país. Yo no quisiera, por ejemplo, estar en los zapatos del alcalde Chonillo, pero él se va a mantener, como lo ha dicho, para seguir trabajando por el bienestar de sus conciudadanos y por sobre todas las cosas, además de vencer el miedo, también vencer a las mafias criminales. Muchas gracias, mi querido alcalde. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya regresamos con la siguiente entrevista, precisamente alrededor de temas coyunturales. Amigos televidentes, es el momento de platicar con la asambleísta Carla Cruz. Ella es asambleísta por América Latina, el Caribe y África. Muchas gracias, asambleísta, por compartir esta entrevista, este diálogo con Noticias Oromar. Y es que usted ha solicitado una especie de fiscalización con respecto a un proceso o a la situación que viven varios ecuatorianos y que están vulnerando sus derechos en regiones como o en países como Venezuela, Perú y Colombia. ¿Por qué ha solicitado esta fiscalización? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué busca aquello? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos en territorio nacional y también a los que nos están escuchando, viendo en el exterior. Bueno, sí, nosotros tenemos que tener muy en claro en esto que hay muchas personas que están en estado de vulnerabilidad, que están en tránsito por tráfico ilícito de migrantes, que es lo más que sucede en las fronteras por lo general. Es trata de
de personas y también por el flujo que está habiendo, lamentablemente por las faltas de oportunidades que tenemos aquí en nuestro país, hay bastantes problemas en esto de que está inmigrando y está, como ya se lo ha dicho, en estado de vulnerabilidad. En este caso yo he pedido, no fiscalizar, pero sí he pedido información a la Cancillería de cómo estamos manejando, cuáles son los procesos, cuáles son los protocolos que manejan nuestros consulados en el exterior cuando hay este tipo de problemas, porque no nos dan explicaciones, hay muchos problemas con respecto a lo que ha pasado anteriormente con un niño menor de edad que ha pasado allá en Venezuela. No sabemos cuál es el proceso que tomaron las autoridades ecuatorianas allá en Venezuela. Puntualmente, asambleísta, puntualmente usted ha solicitado esta información es por este caso del niño, y si nos puede ampliar en qué consiste el caso del niño, en qué se le vulneró su situación y a los familiares, porque tengo entendido que ustedes convocaron a una reunión a varios ministros y lamentablemente no se pudo dar la convocatoria. ¿Por qué y para qué? Bueno, en este caso nosotros hemos visto que se ha hecho una denuncia pública por medios digitales y se lo hizo en el consulado de Venezuela en este caso. En este caso la madre se dirigió directamente al consulado de Venezuela, ecuatoriana en Venezuela, y no le dieron más que un firme aquí y ya veremos qué pasa. Entonces nosotros queremos saber cuál fue el proceso, cuál fue el protocolo. ¿Qué pasó con el niño, asambleísta? Porque ella está denunciando un secuestro, un presunto secuestro, ¿no? Entonces queremos ver qué fue lo que hizo nuestras autoridades allá, representantes en Venezuela. En ese caso, eso determina que las autoridades ecuatorianas, para eso están las instituciones allá en Venezuela, y lo que dicen es que no solo firmaron y ya está. Entonces hay un presunto secuestro, como denuncia la madre de este menor. Entonces queremos ver cuál fue los protocolos que tomó en ese caso la Cancillería para poder hacer lo que hicieron, que solo la madre regresó acá al Ecuador. Ya, ¿por qué en primera instancia se aprobó el cambio del orden del día en la Asamblea justamente para abordar estos temas y posteriormente se pospuso? Porque es algo que nos deberían informar directamente acá a la comisión. Estamos hablando de un presunto secuestro de un niño, están vulnerando, aquí el enfoque es de un niño. Claro. O sea, aquí el estado de vulnerabilidad es de un niño y una madre que está denunciando un caso. Usted menciona que es un presunto secuestro, es decir, que todavía no tienen el conocimiento cabal si fue un secuestro o no. ¿Han conversado con los familiares directamente para que ellos cuenten realmente qué fue lo que pasó en la historia alrededor de este pequeño que probablemente sufrió o fue víctima de esta situación? Bueno, ella denunció. De hecho, nosotros estamos pidiendo información a la Fiscalía, a la Cancillería, a las instituciones que están involucradas en esto. Estamos pidiendo información y también queremos que vayan a comparecer allá a la comisión, si es necesario, porque sabemos que estamos tratando de un niño, un menor de edad, entonces esto debería manejarse de manera reservada. Pero queremos saber cuáles fueron los protocolos que tomaron las autoridades directamente allá en Venezuela. Ellos son nuestros representantes del Ecuador, entonces no sabemos cuál fue el proceso que tomaron ellos. O sea, aparentemente lo que dicen es de que todo esto, lo que pasó con ese niño, con ese menor de edad allá en Venezuela, es de que las autoridades venezolanas se encargaron de todo esto y se lavaron las manos el Estado ecuatoriano. O sea, nuestros representantes que son del consulado de Venezuela. Claro, por esa razón ustedes solicitaron la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, a la ministra del Interior y también a la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Pero ellos tienen el conocimiento de lo que sucedió, tienen la información necesaria para que puedan retroalimentar al Estado ecuatoriano y ver el procedimiento para atender la situación de este menor de edad, de esta familia que probablemente pasó una situación complicada en Venezuela. Por eso nosotros estamos pidiendo este tipo de informaciones a cada una de las instituciones involucradas. Todavía nos hacen llegar, ellos tienen 15 días para que nos hagan llegar a nosotros, a mi despacho,
y a la comisión la información de cuál fue el proceso y cuáles fueron los protocolos, porque sabemos que deben de manejarse en todos los países de Latinoamérica y del mundo un proceso y un protocolo. ¿Cuál fue el proceso y el protocolo que después de haber denunciado exactamente allá en Venezuela la madre de este menor de edad? Entonces, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el protocolo? ¿Por qué las autoridades venezolanas se encargaron de hacer todo lo que hicieron presuntamente? Entonces, nosotros queremos saber cuáles... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron nuestras autoridades? Estamos hablando de un menor de edad ecuatoriano, no es venezolano, es ecuatoriano. Y nosotros, yo como representante de los migrantes, de los ecuatorianos en el exterior, necesitamos saber qué pasa con este menor, porque no solo es un solo caso, sino que esto también pasa allá en Perú, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Chile. Entonces queremos ver cuáles son los procesos y protocolos que se registran, cómo proceden en las autoridades ecuatorianas y cuántos... menores de edad, cuántas mujeres, cuántos adolescentes están en este ámbito. Nosotros estamos pidiendo este tipo de información porque esto fue noticia pública, mundial, donde nos llegan este tipo de información, porque no sabemos cuántas, en este momento yo puedo estar dando una entrevista y tranquilamente otro menor de edad puede estar siéndose presuntamente secuestrado en las fronteras. Entonces necesitamos saber cuál es el proceso y cuáles son los protocolos que están tomando las autoridades aquí. Asambleísta, el país definitivamente está viviendo situaciones insostenibles y bastante complicadas. Y usted ya lo mencionaba, ha crecido la situación de migración de los ecuatorianos que están saliendo del país precisamente por todo lo que estamos viviendo. ¿Tienen algunos rasgos de situación de vulnerabilidad de ciudadanos ecuatorianos que van en busca de otras oportunidades o que están saliendo por el temor de la misma situación que vive el país? Exactamente, nosotros tenemos que ser muy claros que las cifras han aumentado. Desde enero hasta abril, que tenemos algunas cifras casi actualizadas, porque esto es de personas que salen regular e irregular, ¿no? Y de enero a abril han aumentado 71,000 ecuatorianos que han migrado por la falta de oportunidades que hay aquí en nuestro país. Lamentablemente, esto estamos hablando de que son personas que tal vez que han salido por las fronteras, han buscado oportunidades en Europa, en Estados Unidos, y es lamentable. O sea, nosotros estamos siendo exportadores de talento humano a otros países y no podemos hacer que se queden ese talento humano. Justo ayer yo hablaba de eso, de que muchos jóvenes, y me incluyo, que salimos de nuestro país por la falta de oportunidades. Siendo profesionales buscamos otros países para seguir profesionalizándonos y también porque nos dan oportunidades laborales, lo que aquí lamentablemente aquí en nuestro país no lo hay. Entonces me siento identificada con cada uno de ellos, de los ecuatorianos, lo cual no debería ser así. No deberíamos ser un país de exportación de talento humano. Y que corran estos riesgos. En todo caso, asambleísta, estaremos pendientes del caso de este menor. ¿Qué sucederá si se le van a seguir realizando el seguimiento precisamente para conocer a cabalidad qué es lo que verdaderamente pasó? Muchísimas gracias, asambleísta, por tener esta conversación con Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, enseguida regresamos. Con la información deportiva estamos llegando a la parte final. El día de mañana tendremos también como invitado al doctor Leonardo Viteri, precisamente para conversar un tema también que es sumamente importante, la crisis de salud en nuestro país. ¿Está en terapia intensiva? Eso lo revisaremos el día de mañana. Hoy estamos ya en la parte final. A todos ustedes, gracias por su amable atención dispensada. En parte, buenos días, felicidades.